En este episodio de The Faded Sessions 4, de varillero a barbero, oye, como que rima, ¿verdad? Unique Signature Collection y muchas cosas más con Carlos Negrón, Bebé Hair Artist. Bienvenido a Faded Sessions episodio o sesión número 4. Le presento a Carlos Negrón, a.k.a. Bebé Hair Artist, a.k.a. CEO de Unique. ¿Cómo se llama? Unique Signature Collection. Unique Signature Collection. Así que para las personas que no conocen a Bebé o a Carlos, yo le puedo decir Bebé, ustedes le digan Carlos. Para las personas que no lo conocen, él se va a presentar en breve. Dile a los muchachos o a las muchachas de dónde te pueden conseguir, de dónde viene y cómo te llamas. Bueno, mi nombre es Carlos Negrón, me conocen como Bebé Hair Artist, me pueden conseguir en Facebook, Instagram, como Bebé Hair Artist y ya. Bebé Hair Artist, Carlos Negrón. Algo que yo siempre le pregunto a las personas, porque es algo que tuvo mucho impacto en mi vida, es cuando tú te decidiste como que yo no voy a buscar otro trabajo, esto es lo mío. Pues en realidad como que no me decidí, fue que siempre me apasionó recortar, pero nunca pensé que podía trabajar en una barbería. Yo lo veía como que lejos y por lo menos yo no tenía licencia. So, yo pensaba que trabajar en una barbería había que estudiar. Yo trabajé en construcción. Yo cuando me quedé sin trabajo en la construcción, pues ahí fue que yo ¿verdad? Para no sé cuántos tengan más edad que yo, pero cuando estaba la fiebre del Advento, yo iba con un bultito en un Advento, iba recortando de casa en casa, 5 pesos, y a veces pues llegaba a una casa, habían como 10, 15 personas, y yo aquí es que me voy a jaltar, yo hace un montón de dinero, y cuando me iba para casa eran 40, 50 pesos. Y para ti eso es un montón de momento. Y yo como que diantre, todo lo que me exploté para eso, pero cuando me quedo sin trabajo en la construcción, pues para ese tiempo tenía trenza y me dijeron, mira, ¿qué estás haciendo? Y yo, pues no estoy haciendo nada, no tengo trabajo. Pero tú no recortas. Y yo, sí, pero ¿por qué no trabajas en una barbería? Y yo, pues que no puedo, no he estudiado. Y me dijeron, no, tú puedes trabajar en barbería sin estudiar. Y de verdad. Y ahí fue que me dieron mi primer trabajo como barbero. Y pues de ahí, pues... ¿Y dónde fue eso? En Vega Alta. Se llamaba Cut Factory. Para mí, una de las cosas más importantes dentro de esta industria es personas que inspiren a otros. Una de las cosas por la cual, y ahorita me preguntaste por qué yo estoy haciendo algo así o qué me motivó, es que yo quiero inspirar. Yo quiero que las personas tengan una plataforma donde puedan ver diferentes personas y de alguna de las personas que yo traiga aquí, aunque no sea yo, que inspire a alguien, ¿entiendes? Exacto. Y para mí la inspiración dentro de tu trabajo, dentro de realizar tus sueños, es una de las cosas más importantes. Así que la próxima pregunta es, ¿qué persona o qué situación en la vida te inspiró a estar donde estás hoy? Pues por lo menos así personal, pues no tengo ninguna, porque a mí lo que me inspiró fue el trabajo que pasaba haciendo las cosas. Entonces, pues yo siempre dije como que tiene que haber una manera más fácil de hacer las cosas, y después de pasar tanto trabajo, como ponerle con los peinados, que yo pasaba tanto trabajo con los peinados, yo decía como que pero tiene que haber algo, tiene que haber una manera más fácil que yo pueda. Y pues ahí conozco a Julián, le pregunto, mira Julián, necesito un taller con los peinados, necesito ayuda, y él pues me dio un taller. Y después de ahí yo dije, yo quiero que otras personas no pasen lo que yo tuve que pasar. Entonces yo digo, si me hubiesen dicho estas cositas antes, pues yo a lo mejor no hubiese pasado tanto trabajo, y pues eso es lo que a mí me inspira de cada rato, hacer cosas nuevas, y pues me gusta como que hacer cosas diferentes, porque hay veces que, por lo menos en Puerto Rico, yo me he dado de cuenta, allá afuera es como que todo el mundo quiere ser diferente. Aquí es como que después que tú lo haces, pues entonces lo hacen. Pues yo soy el que me atrevo. Yo veo algo en Instagram y yo lo voy a intentar, y como tengo clientes locos, le digo, mira, vamos a hacer esto, pues dale, y lo hago, y después lo enseño y trato de compartir. Exacto, yo pienso igual. Yo pienso que una de las cosas, y qué bueno que lo dijiste, siempre yo le pregunto a las personas, alguien que te motivó. Yo tuve a alguien que me inspiró, y casi todos los que yo le he preguntado siempre se acuerdan de esa persona, pero qué bueno que no todo el tiempo tiene que haber esa figura o esa persona que te inspire, sino que situaciones de la vida. Y a veces, y una de las cosas a veces con más éxito que han tenido de frente a nosotros, ha sido por situaciones en la vida. La necesidad de la luz,
la necesidad de los carros, la necesidad de tal cosa, y todas esas necesidades crearon una demanda. La necesidad tuya era aprender, pues por eso mismo es que entonces ahora te atreves a enseñar, para que no pasar lo que pasaba. Una de las enseñanzas más brutales que me decía mi mamá y mi papá era: yo quiero que tú hagas esto, no porque a mí me conviene, sino porque yo no quiero que tú pases lo que yo pasé. ¿Entiendes? So, si es una verdad para los padres, es una verdad para todos, para la industria, para los trabajos, para todo. ¿Hay algo algo negativo que te ayudó a echar hacia adelante? Bueno, yo me acuerdo cuando me quedé sin trabajo así de la construcción, yo me acuerdo una persona que me dijo como que, tú no, ¿sabes? Me dio a entender como que yo no iba a ser nadie, porque pues no tenía el trabajo que tenía antes, y pues recortando, como me veían como que de 5 en 5, pues decían como que pues un quedado más. Entonces yo eso no es mi principal inspiración es mi familia. Pero eso es como que esa espinita que algún día yo me encuentre esa persona y vea dónde yo estoy o lo que ha podido lograr durante este tiempo, y pues entiendan de que sí era algo que me apasionaba. Lo que pasa es que estaba, tú sabes, no sabía bien. Pero yo, como le contaba a un cliente antier, que estaban hablando de que iba a hablar aquí, yo le dije: mira, yo me acuerdo que mi primer portanavaja fue un canto de madera. ¿Sabes? La gente piensa que te ven en Instagram y piensan que ese chamaco estudió un montón y no, ¿sabes? Yo creé la pasión de recortar porque cuando nos mudamos allá afuera, pues mi mamá no tenía mucho chavo, no podía pagar los recortes de allá. Yo empecé a hacerle materiales a mis hermanos y eso es lo que había porque no había más nada. Y mi hermano: no me hagas más líneas. Y yo: no, te vas con una línea para la escuela. Y ahí fue que yo empecé a recortar y yo todo lo que sé lo he hecho así a fuerza de cantazo. Y si hoy en día tengo licencia, ¿verdad? Para los que están en eso de sacar la licencia, yo tengo mi licencia gracias a la amnistía esa que hicieron. Porque como ya yo sabía recortar, yo dije: pues para que yo voy a estudiar algo que ya yo sé. Y todo lo que sé, gracias a Dios, pues lo he aprendido practicando. Y pues por eso pues me motivo a enseñarle a otro, porque no todo el mundo tiene todos tienen la oportunidad de estudiar, pero a veces pues piensan que no es necesario y ya cuando llega un punto que ya es tarde, pues como que te cohíbe de volver a estudiar, ya que yo estoy trabajando, pues por eso fue que se hacen los talleres y toda la cuestión. Un consejo para los padres que tienen miedo que sus hijos no estudien. En los 80 y en los 90 era una necesidad crucial de que la persona estudiara y tuviera su bachillerato, su maestría. Y yo me atrevo a decirle hoy en día que muchos de los trabajos de demanda que existen, a menos que tú quieras ser abogado, doctor, enfermero, cualquiera de esas cosas, no conllevan estudio, conllevan a que tú te atrevas a identificar en qué tú eres bueno y hagas eso 10 veces, 10 horas al día, 11 horas al día, aunque lo cojas de part-time primero, pero atrévete a hacer algo que te apasione. Si tú estás trabajando en un supermercado o en construcción o donde sea, yo trabajé en un supermercado y recortaba por las noches. Él trabajó en construcción y recortaba por las noches. Y hoy en día nos pudimos dar cuenta de que esta es nuestra pasión y estamos viviendo no es una vida lujosa de millonario, pero tenemos todo lo que necesitamos y vamos creciendo poco a poco y tenemos espacio para seguir creciendo. O sea, yo tengo personas que con mucho respeto conozco y tienen grados aprobados y lamentablemente hoy en día están sin trabajo por la burocracia del sistema corporativo o X o Y razón, pero lo que quiero llevarte es que hay muchas opciones además de los estudios, ¿sabes? Darle un espacio a tu hijo, o darle un espacio a tu amigo, o darle un espacio a ese ser querido que tú te preocupas tanto porque no está estudiando, darle un espacio para que él se atreva a hacer algo que lo apasiona, para saber si él se puede dedicar a eso o siempre el mercado va a estar ahí. Él puede volver a estudiar, él puede volver a trabajar en un trabajo normal, pero ¿qué tal si en ese espacio que tú le diste descubrió lo más importante de su vida, que es lo que a él le gusta? Bebé, lo que he visto dentro de tus perfiles de Instagram y Facebook es que tienes una marca, ¿no? Sí. Tienes una marca de productos. Unique Signature Collection. Unique Signature Collection, vamos a tener la oportunidad de verlo, pasarlo por acá. Pollón, el modelo del día. El pollón.
El pollón. Ese se llama Gil, pero todo el mundo lo conoce por el pollón. Familia, amigos. Sobre la bolsa, la funda, está demente. ¿Sabes? El arte está demente. ¿Quién te hace este arte? ¿Yo? Tú eres barbero, diseño gráfico, editor de video. Yo lo que no sé, busco y lo trato de hacer yo. YouTube es tu mejor amigo. Sí, no, tengo un bachillerato ahí. Es el único bachillerato que tengo en YouTube. Pues nada, este es mi producto. Ahí están las cositas que tengo hasta ahora. ¿Y por qué decidí hacer un producto dentro de este campo que tiene tanto producto? Y es lo mismo que me llevó a hacer talleres. Yo doy los talleres y siempre pues cuando estoy dando el taller me dicen, ¿dónde conseguiste ese cepillo? ¿Dónde conseguiste esta cosa? Y yo, pues mira allí, búscalo en Sally, búscalo aquí, búscalo allá. Y pues llegó un punto que yo dije, contra, pero si Sally no me está pagando por la promoción, la promoción a ellos. Y pues quise hacer esta línea y buscar algo que nos pueda ayudar como barbero. Esta peinilla es una peinilla en carbon, ¿verdad? Todos sabemos que las peinillas en carbon pues no se derriten. Pues la idea de hacer esta peinilla es, no sé, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes le ha pasado que tienen una peinilla, la peinilla de vuelta? Entonces la estás usando para recortar y cuando vas a peinar, pues tienes que cambiar de peinilla porque se te derrite, se vuelve todo un... Pues yo dije, pues yo... O los dientes se te vuelan de tanta exacto. calor. Pues yo quería hacer un producto que cubriera las tres áreas. Pues esta peinilla es como que chiquita, la puedes usar como la peinilla esa que es ancha y finita que usamos normalmente para hacer el fade, peinilla sobre tijera. Tijera sobre peinilla, y la puedo usar para seccionar, la puedo usar para pasar el blower, la puedo usar para pasar la plancha. La idea es que no tengas que estar cambiando de peinilla, porque pues para cuidar la que tenías que no se te vaya a dañar. Y pues ¿y dónde ellos pueden conseguir esto? ¿Te escriben a ti personalmente? ¿Tienes una tienda? Ahora mismo, pues, oficialmente la línea todavía no ha salido, porque faltan un par de cosas. Soy el primero en tenerla. Sí, ahora mismo sí. Exclusivo, Fade Session Exclusive. Yo lo que quería era eso, tú sabes, yo quiero, la idea mía de hacer un concepto así como que fino y como pueden ver, no tiene mi nombre por ningún lado. Es que, la tijera sí lo tiene, la firma, aquí. Por eso es lo del Signature Collection por la firma, pero la idea es que sea un producto que no necesariamente pues, me represente a mí, porque como yo le dije a un muchacho que estaba hablando, de lo que es bebé me encargo yo. O sea, yo no quiero hacer una línea para yo subirlo o para decir, wow, esta es mi línea, no. ¿Tú quieres brindarle yo valor? quiero, exacto, que la línea corra sola y que es más los que la usen que les guste y escuchar el feedback de ellos si les gusta o no, mira, cámbiale esto, quítale esto. Y eso es lo que realmente a mí me importa, porque de bebé ahora es que la gente me está conociendo, pero yo llevo como 15 años en esto. Ahora es que estaba escuchándote ahorita y ahora es que estamos aprovechando de las redes. Yo me recuerdo, en mi fanpage yo tengo 28,000, porque llegó un punto que en Instagram se me hacía tan difícil que me compartieran una foto y encontré que los grupos de Facebook se hacía bien fácil, pues le piché a Instagram y ahora es como que ya entre Instagram lo que tiene son 4,000 y lo subí antier. Pues decidí, me gusta más el personal así, como que yo dije, pues cuando yo dé un taller, yo llevo mis cosas y el que la quiera usar, pues la compra ya. Ay, no, como que... Es un buen comienzo, después hablamos un poquito más para ver si te puedo ayudar Ya le hablamos de qué lo motivó, qué lo inspiró, su línea de productos. Ahora yo quiero que él me diga a mí, o que te va a hacer un reto. Te va a hacer un reto porque yo no se lo digo a nadie, y si no estás muy pendiente de los videos pasados, lo voy a tomar de sorpresa. Así que me gustaría que, ya que nosotros indagamos más de quién es Carlos, de quién es Bebe, qué lo motivó a él y todo eso, me gustaría que él le pregunte algo a la audiencia para saber qué ustedes le dan importancia, cualquier duda que tengan. Ahí tú puedes aprovechar y preguntarle algo sobre tu línea, ¿sabes? ¿Qué ustedes opinan? Que escriben en los comentarios. Acuérdate que ellos van a ver el producto final, la toma, todo. Que ellos quisieran que le añadiera. Lo que tú quieras hacerle una pregunta, ahí aprovecha. Aparte de todo lo que está corriendo ¿verdad? en las redes en cuestión de trabajos como tal, ¿qué te gustaría a ti que se haga diferente? Con nosotros como barberos compartimos nuestro trabajo, porque a veces
yo me siento, ¿sabes? Yo soy fan también, ¿sabes? Yo sigo a Charlie, yo sigo un montón de gente. Yo también a veces pregunto, pero ¿cómo él se le ocurrió hacer esta foto de esta manera? ¿Por qué usa X producto o X línea? Esas cosas pues a mí me gustan porque de ahí yo también aprendo. Si tienes alguna pregunta o algo que tenga que ver con eso, o qué producto tú dirías contra, a mí me gustaría que saquen un producto que haga esto. Y pues ver de qué manera podemos conseguir a alguien que se le ocurra o conseguir los contactos y a ver cómo se puede trabajar. Le queremos dar las gracias a Carlos Negrón, Bebé Hair Artist, por visitarnos de Vega Baja hasta Camuy. Suscríbete al canal de YouTube, comparte con tus amigos, porque tú nunca sabes quién te va a decir un consejo, quién te va a presentar un producto o quién va a decir algo que te inspire a realizar tus sueños. Así que nos vemos. Social life, it ain't what it seems, but I can't complain cause I asked for this. Always thinking about the long run. Getting drunk and chasing love is fun, but it don't feel the same in the morning.